últimas que han salido de informaciones aparentemente tratando de mediar su imagen en el tema de que por un candidato se habría tratado de, primero, de guardar una sentencia o un proceso que después, faltando las elecciones, faltando días para las elecciones, pueda ser previsto en que él debería estar con la pena de prisión preventiva. ¿Qué comentario nos tiene que dar sobre esta información que se está dando? Muy buenos días. Buenos días. En efecto, yo lamentablemente muy indignada este fin de semana he tenido que ver a través de las redes sociales, a través de la prensa, que se ha divulgado cuestiones totalmente falsas, carentes de sustento y mucho más. Me sorprende tremendamente sobre todo el tema de que la prensa no solamente está desinformando, sino irresponsablemente no está yendo a la fuente, no es un periodismo de investigación y se está limitando a divulgar lo que determinadas personas están sosteniendo. De principio, debo indicar que ya desde un inicio la prensa ha pretendido relacionar la denuncia que tiene el ex magistrado, me parecería ex magistrado, no nos han comunicado, y colega en su momento de trabajo, Jorge Balmín, la denuncia que él tiene sobre supuestos actos de corrupción, en el que finalmente habría solicitado dinero por un tema de violación sexual, que ese debería ser el tema central de dilucidación, de investigación, del informe de los periodistas. Más sin embargo, desde un inicio, han relacionado el tema con un tema supuestamente político-electoral. Uh-huh. Nosotros como órgano jurisdiccional estamos totalmente, vamos a decir, alejados, distanciados. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema electoral. Yo en su momento también, en el año 2014, he sido presidente del Jurado Electoral Especial. En mi condición de tal como profesional he conocido mis funciones, mis limitaciones, y no podría haber dicho en ningún momento que alguien trató de presionarme, que alguien trató propender a que yo favorezca a un tal otro. Eso es una falta de profesionalismo. Definitivamente, en mi gestión, en su momento, incluso el Jurado Electoral Especial calificó mi gestión como una de las mejores en esa oportunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente nunca estuve en esa condición de decir que alguien me presionó, alguien me dijo. Y hoy no se puede también dejar entrever de que desde el interior del Poder Judicial se ha pretendido favorecer, no presionar a favor de un candidato. Yo no conozco a ningún candidato, no soy amiga, pariente, conocida de ningún candidato, incluso mucho más. Desde hace tiempo atrás, mi domicilio está radicado en la ciudad de Lima, yo sufragaba en la ciudad de Lima. Ahora, el magistrado Balbín Olivera, en su condición de presidente del Jurado, juez superior titular, él también ha conocido sus funciones en su momento. Y si él se ha sentido en su momento presionado, coaccionado, como ha dejado entrever, ha tenido que hacer la denuncia respectiva. Y yo, en mi condición de juez superior provisional, ¿cómo es que yo hubiera podido presionar ante él por un determinado candidato? Eso no tiene sustento y carece de todo sustento. Uh-huh. Ahora, también se deja entrever en los reportajes que se presentan que habría un candidato al cual, en mi condición, y también lo deja entrever el magistrado Balbín Olivera, que respecto de yo había tenido un grado de animadversión contra que lo he pretendido, y se dicen, perjudicar en su candidatura. Uh-huh. Perjudicar en la candidatura de un magistrado, candidato. El periodismo de investigación, de principio, tendría que verificar cuál ha sido el periodo, el cronograma, electoral, para verificar si en nuestra condición de jueces que pretenderíamos perjudicar a un candidato, dentro del plazo respectivo hemos generado una cuestión de tacha, hemos generado una cuestión de exclusión. No se tiene nada al respecto. El día de hoy, justamente a raíz de todas las noticias, de la desinformación que se viene dando, verifico yo el expediente 539-2015 relacionado justamente a este señor Miguel Ángel Quispe Palomino. Este expediente 539-2015, que se encuentra en el primer juzgado penal de investigación preparatoria, de la revisión de los mismos, se verifica que él, ya desde el año 2015, tramitándose en el primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la ciudad de Lima, se dictó contra su detención preliminar.
Y en ese contexto fue remitido a esta jurisdicción. Y en septiembre del año 2015, en una primera oportunidad, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria declaró fundado su cesación, fundado el cese de la prisión preventiva dictada por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional en contra de Miguel Ángel Quispe Palomino. Dicha resolución fue materia de apelación y en su momento, mediante resolución de fecha 3 de diciembre del año 2015, mediante auto de vista, el colegiado conformado justamente por el magistrado Balbín Olivera, mi persona, Ayala Espinosa, y como ponente en la magistrada Sánchez Serna, revocó dicha cesación y reformándola declararon infundada la cesación solicitada por Miguel Ángel Quispe Palomino. Desde esa oportunidad, el señor estuvo con mandato de ubicación, captura e internamiento. Estamos hablando ya de diciembre del año 2015. Posteriormente se han efectuado ciertos pedidos, ha solicitado pues que, por ejemplo, se deje sin efecto las órdenes de captura, salió la resolución respectiva que declaró el mismo improcedente, y en ese contexto, en esa situación, vamos a decir, se presenta que el juez, una vez más, del primer juzgado de investigación preparatoria, en abril del presente año, mediante resolución número 24, una vez más declara fundado el cese de prisión preventiva. Resolución número 24, de fecha 4 de abril del año 2018. Y si nosotros revisamos el cronograma electoral, ese interín que el señor está, vamos a decir, afrontando esa situación de que en este proceso penal número 539-2015, cuaderno 28, en el que se le imputa por la presunta comisión de los delitos de colusión y cohecho activo genérico, vienen tramitándose y dándose las incidencias respectivas en el primer juzgado de investigación preparatoria. Vuelvo a repetir, en esa situación, en abril del año 2018, el juez del primer juzgado de investigación preparatoria declara fundada la revocatoria de la medida coercitiva personal de prisión preventiva por la de comparecencia simple, a favor del imputado Miguel Ángel Quispe Palomino, y dicta comparecencia simple, y asimismo indica que ya debe dejarse sin efecto los mandatos de ubicación y captura. Dicha resolución en un inicio fue declarado por el magistrado consentida. Luego el Ministerio Público formuló queja contra esa resolución y la sala declaró fundada la queja y ordenó que se eleven los actuados. Es decir, la demora en resolver este incidente no fue atribuible a la sala superior, sino que se produjo incidencias como el hecho de que no fue elevado a la primera en apelación dicha cesación, sino que recién fue elevada en mérito a una queja que interpuso el Ministerio Público, y esta sala declaró fundada la queja y ordenó que se eleve ese incidente. Con todo y todo, demoró en subir el cuaderno y recién ha subido el mismo, se llevó a cabo la vista el 24 de julio del año 2018. A fines del mes de julio, vamos a decir, se deja sin efecto la designación del magistrado Pando Colco. El ponente de esta resolución, que finalmente, en fecha concomitante, como dicen ustedes, al proceso electoral, y como él también lo sostiene, que declara que revoca esa cesación que da el primer juzgado de investigación preparatoria, porque evaluamos el sustento del magistrado ponente, es decir, Pando Colqui evalúa el incidente, vota con nosotros los magistrados Mapelli y Palomino en la suscrita, y nosotros encontramos sus fundamentos razonables y racionales. ¿Por qué? Porque él manifiesta que no se han dado los presupuestos, es decir, no existen nuevos actos de investigación, en efecto, que finalmente hayan generado la variación de ese criterio que se tuvo al momento de dictar la prisión preventiva. Y se revoca la resolución dictada por el primer juzgado de investigación preparatoria, y
reformándola, declaramos infundada la solicitud de revocatoria de la medida coercitiva personal de prisión preventiva por la de comparecencia y se oficie para su ubicación y captura. Dicha resolución, vuelvo a repetir, al haberse llevado la vista de la causa el 24 de julio, se demoró en su emisión por parte del magistrado oponente Pando Colqui, porque él había dejado el cargo y se fue con toda su carga, más aunado a su carga laboral, habría generado pues que él se demore en la emisión del mismo. Pero en todo caso, él tendría que decir en su momento, si tal como dice Balvin Olivera, que nosotros hemos supuestamente por un acto de animadversión totalmente negada, porque la verdad no conozco al señor, ni conozco ni sus intereses, ni desconozco, ni tengo mayor interés, hubiéramos nosotros presionado para perjudicarle en su candidatura. Son incidencias del proceso que se han dado al interior de este proceso que solamente nosotros estamos resolviendo con arreglo a ley y los actuados, sin pretender generar ningún tipo ni de perjuicio ni de beneficio. El señor sabía ya desde el año 2015 que venía afrontando este proceso penal, que tenía prisión preventiva y que en el interín se venía revocando, y la sala ya en segunda oportunidad ha declarado que los fundamentos del juez ha considerado este colegiado que no eran válidos y en consecuencia los ha revocado. Y motivo por el cual no puede bajo ningún punto de vista sostenerse que se emitió la resolución por perjudicarse. No, era el estadio del proceso y teníamos que resolver. Ahora, en segundo lugar, se habla, y lo ha mencionado también supuestamente desde la clandestinidad este magistrado, ex magistrado Balvin Olivera, que a propósito la suscrita habría demorado el trámite de su proceso, de otro proceso ya asignado con el número 50-2010, que se sigue no solamente pues a Miguel Ángel Quispe Palomino, sino también a Jorge Raúl Colqui Cabello como ex alcalde de la municipalidad de Yoyacán, también a Teodoro Barreto Marcelo y a Seida Canchaya López. Este proceso está en juzgamiento. Este proceso está en juzgamiento con el anterior código, ¿no? Ellos están denunciados por el delito, acusados ya por el delito de peculado. En este proceso, como quiera que este señor estuvo con la requisitoria que le estoy explicando de este proceso 539-2015-21, que sí se tramita con el nuevo código, no asistió a las primeras audiencias de juzgamiento porque tenía la condición de tal. Ya en abril, cuando le revocan, el señor ha venido a unas 3-4 audiencias en su momento con su abogado, el abogado Enrique Encina, ha venido. En otras oportunidades ha solicitado incluso que se le dispense de su concurrencia porque él tiene muchas funciones y mucho trabajo. Nosotros, habida cuenta que en el presente proceso se verificó, se ordenó la realización de 2 pericias, una pericia técnica y una pericia contable. El Ministerio Público designó a sus peritos. Lamentablemente, el Ministerio Público solamente tiene un perito contable y un perito de ingeniero civil técnico. Y nunca se nos consultó, son trámites propiamente del Ministerio Público. Estos solicitaron vacaciones en los meses últimos. O sea, estando ya en la etapa última de actuación probatoria, los peritos se fueron de vacaciones. Eso fue lo que generó de algún modo cierta demora en la tramitación del presente proceso. Claro. Motivo por el cual nosotros también incluso fuimos condescendientes con los acusados, con Seida Canchaya, con Miguel Ángel Quispe Palomino, y en algunas ocasiones incluso los hemos pues nosotros autorizado a que no concurran con la condición de que estén sus abogados. Asimismo, acá una de los puntos de la teoría del Ministerio Público es que no existieron las cartas fianza. Se dice que se ejecutó esa obra sin que se haya otorgado válidamente las cartas fianza. El perito contable requirió de manera expresa, con la finalidad de efectuar la pericia contable, que se agoten las acciones para contar con las cartas fianza. Si el señor Miguel Ángel Quispe Palomino tenía el interés también de que este proceso se sentencie inmediatamente, como quiera que él era quien había ganado, ¿no? La buena pro de esta obra, y él quien había pues adjuntado su carta fianza,
quizás también hubiera, pues, ¿no?, contribuido a ello, inmediatamente presentado esta carta de fianza, pero no fue así. Solamente el exalcalde Colqui, presentó unas copias Colqui Cabello presentó unas copias de dicha carta de fianza, mas sin embargo hemos estado reiterando al Banco Continental a fin de que nos remita las cartas las cartas fianza respectivas, hecho también que ha generado una dilación porque dicha entidad ha demorado en responder. Y solo cuando hemos indicado los apercibimientos respectivos de también remitirse copias al Ministerio Público, ha mandado el informe respectivo. En consecuencia, si bien este expediente ha tenido una demora, no ha sido porque nosotros, con la finalidad de perjudicarlo, hemos dilatado el trámite de este proceso. Se ha demorado por las incidencias propias del proceso, y el día de hoy, que debíamos continuar el proceso, habiendo ya una doble conformación de un colegiado que autoriza la ley, como quiera que el día de hoy no se ha presentado el magistrado Balbín Olivera. Desconocemos si finalmente ya ha renunciado, ya no es magistrado, desconocemos. Entonces, definitivamente el proceso también se ha quebrado. Entonces, se está ordenando bajo responsabilidad que se señale nueva fecha y hora para el inicio del juicio oral. Ya finalmente se tiene también, uno de los puntos también es que la Municipalidad de Yaruziacán se ha demorado en remitir la información requerida con fines de efectuar la pericia contable. Y se ha juntado, son como 9 carpetas de información, es bastante información que lo está evaluando el perito, del perito contable. Lamentablemente no tenemos en el REPEG del Poder Judicial peritos que estén, vamos a decir, en condiciones de ser apoyo de la magistratura. Eso ya lo hemos verificado en otros procesos. Estos peritos con los cuales no cuenta el Ministerio Público son profesionales competentes, por eso es que nosotros también, había cuenta que no había otro perito, no hemos podido subrogar los mismos. En consecuencia, el expediente 50-2010 no tiene sentencia, aún no tiene sentencia, y no se puede decir entonces que hemos sacado una sentencia con la finalidad de perjudicarlo. No hay sentencia. Se quebró, va a empezar nuevamente el juicio oral. No hay reos en cárcel en este expediente, por cuanto, y si bien hemos estado concurriendo al centro penitenciario, es porque por otro proceso está comprendido, está en el penal el señor Teodoro Barreto Marcelo, más no en este proceso. En consecuencia, no existe una sentencia en ese proceso. Ha habido una dilación que está generada por las propias circunstancias y no es porque nosotros que hemos pretendido perjudicar a este señor. Y en segundo lugar, las incidencias en las cuales hemos resuelto la revocatoria de su prisión preventiva son propias del proceso, ajustada a ley. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés. Entonces, yo voy a pedir encarecidamente a la prensa que tenga bien previamente a informarse de las incidencias del mismo y no estar generando esta desinformación que lamentablemente, justamente por el tema de la denuncia contra un magistrado que se indica que ha cobrado, nos meten a todos en un mismo saco. Y a mí lo que me preocupa es que pretende desacreditársenos, deslegitimarse las actuaciones del Poder Judicial, que solamente en mis 16 años que yo tengo acá en la Corte Superior de Justicia de Pasco, lo he hecho con arreglo a ley a los actuados. No tengo ningún tipo de interés. Y también finalmente me indigna y me sorprende que he escuchado en Radio Altura del día sábado, si mal no recuerdo, viernes, que el abogado Inocente Ciesa, de manera expresa, señala que el Consejo Nacional de la Magistratura en una primera oportunidad me votó de la judicatura y que yo fui llevando sendos billetes, dice al CNM, para que finalmente me retornara. Señores, eso es totalmente falso. Y en todo caso el señor me está haciendo cargos calumniosos que en su momento voy a tener que tomar acciones respectivas. ¿Por qué? Porque las incidencias de mi ratificación también finalmente no se conocen porque en su momento tampoco no hubo la oportunidad de poder explicarse. Señores, cuando yo fui sometida para ser ratificada, yo solamente tenía como sanción una amonestación y una multa. ¿Por qué? Porque el señor relator en su momento me había puso a disposición, ¿no?, del despacho un expediente en el cual yo estaba impedida de conocer y una citación a juicio oral se me irrogó como una falta. Por eso es que se amonestó. Y en un caso de una multa que finalmente fue porque un expediente de terrorismo nosotros resolvimos sin pedir copias a la Sala Penal Nacional. Por eso se me multó. Yo no tenía mayores sanciones. Pero ¿qué pasó en el interín de mi ratificación? En su momento, el ex rector, el señor Guardián Chávez, por el hecho de que mi
el colegiado en el cual yo participaba y que cual yo era la directora de debates, emitió una detención domiciliaria, dada la edad que presentaba este señor, ¿no? El señor fue al Consejo Nacional de Magistratura y tuvo eco ante el Consejo Nacional de Magistratura, indicándome que yo fui una persona que, teniendo interés en tomar la rectoría de la universidad, le generé perjuicio. Es decir, personas a las cuales yo había sentenciado, personas a las cuales yo había dictado medidas coercitivas, llámese Guardián Chávez, llámese Víctor Hugo Carlos Espinosa, llámese Julio Feria Ceballos, Ovidio Blanco Aliaga, entre otros, personas a las cuales me había abocado a su proceso. Yo di, el colegiado en general, ¿no? Porque somos tres los que resolvemos, claro, nuestro criterio de sentencia, todos se fueron generando animadversión contra mi persona, teniendo eco al CNM, y el CNM solamente, ¿no? con esa información calumniosa respecto a cuestiones ambientales que jamás se dieron, dio una primera resolución, no ratificándome en el cargo. Entonces, en ese momento yo contraté los servicios de un estudio de abogados del doctor García Toma con la finalidad de hacer valer mis derechos. Porque si el CNM en ese proceso administrativo me estaba generando responsabilidad por cargos que no tenían sustento, pues la resolución estaba pues mal dada. Debía probar, por ejemplo, que yo en temas de contaminación había emitido resoluciones no arregladas a ley. Debía probar que, por ejemplo, en el caso de estos señores que se sentían agraviados, vuelvo a repetir, Guardián Chávez, Julio Feria, Ovidio Blanco, Carlos Espinosa, yo había actuado irregularmente. Y en el interín no se probó ese tema. Por eso es que el CNM se ratificó y dijo, pues definitivamente no está acreditado. Y no es porque yo definitivamente, como dice este señor de manera ligera, este abogado Inocente Ciesa, que yo he ido llevando, no tengo para llevar sendas cantidades de dinero, señores. Yo, es decir, en mis 16 años, nadie ni lo dirá, y tampoco por eso lo puede decir Balvin Olivera, y por eso es que levanta falsos cargos, para decir que yo en un momento he pedido a alguien alguna suma de dinero, o yo me enriqueció con mi labor. Jamás, señores. Yo definitivamente solamente resuelvo con arreglo a ley ya los actuados. Y si yo, como todo ser humano, puedo estar equivocada, señor, somos tres los que resolvemos. Tres que nos podemos corregir, tres que finalmente no podemos finalmente no compartir el criterio. Y si uno no está de acuerdo con mi criterio, la ley autoriza que saque su voto. Y el otro magistrado puede adherirse. Es decir, no hay obligación para que los tres necesariamente firmemos de la misma manera. Puede uno resolver en un sentido, el otro puede resolver en otro sentido, hasta completar los 3 votos. No puede decir ningún magistrado que yo puedo haber impuesto mi criterio, que yo puedo finalmente haberme, no frente a todos, haber hecho prevalecer mi criterio. Eso es totalmente falso. Cada magistrado es independiente. Pero lamentablemente, en procesos que hemos resuelto, no dando la razón a uno, condenando a una persona, ¿no? Ya nos ganamos la versión y nosotros somos los malos de la película. Señores, yo los invito, por favor, ante un caso preciso, que previamente se vaya a la fuente, que se revise cuál es el estado del proceso, cuál ha sido el criterio que ha emitido cada magistrado. Y yo toda una vida he dicho, cuando se han dictado las sentencias, y son testigos los fiscales, los señores magistrados, que se haga la denuncia respectiva cuando alguien está cobrando a nuestro nombre, cuando a alguien están perjudicándolo, cuando están solicitando dinero, por resoluciones que finalmente nosotros estamos en la obligación de emitir, porque ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que trabajar. Y si nosotros finalmente estamos equivocados, tienen expedito su derecho a poder impugnar el mismo. Y si advierte una cuestión irregular, está ODECMA, está Prevención del Delito de la Fiscalía, para en su momento, oportunamente, poder denunciar. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente acá en Pasco tenemos la cultura de la corrupción. Se propende justamente, ¿no? Se propende la corrupción por quienes están ofreciendo a malos magistrados, y estos malos magistrados lamentablemente están generando hoy que se desacredite a todo el órgano jurisdiccional. Creo que no se puede finalmente meter a todos en un mismo saco, señores. Hay que evaluar
la prensa que no desinforme, la prensa que primero, que sea una prensa de investigación, que vaya una vez más a la fuente y en base a eso, señores, saque su conclusión y no me esté denigrando, como se está haciendo en su momento, de manera ligera, con conversaciones que están indicando desde la clandestinidad, simplemente difundiendo ello. Yo voy a autorizar, se levante el secreto de mis comunicaciones, el secreto de mis cuentas, no solamente las mías, de mis hijos, de mis padres, porque no es posible que se esté generando ese tipo de, ¿no? de suspicacia de respecto a mi persona, porque a mí realmente me indigna ese tema. Entonces, por favor, estoy pidiendo a la prensa ser más responsable, no desinforme, hay que finalmente no investigar lo que se tiene que investigar y hay que finalmente dilucidar lo que se tiene que dilucidar y no cualquier tema, no tratar de llevarlo por la tangente, tratar de finalmente no salir a defender a determinadas personas sin ningún tipo de sustento y que las personas pues hagan valer su derecho como arreglo de ley porque tienen expedito su derecho de poder a mí denunciarme, quejarme, apelar mis resoluciones, ese es el derecho de todos. Eso es lo que puedo decir. Gracias, doctora. Entonces,